Hola, mi nombre es Eloy Míguez y hoy te traigo el Blackmagic Speed Editor y un tutorial muy completo de cómo usarlo. El pasado 10 de noviembre de 2020, Blackmagic presentó la versión de 17 de DaVinci Resolve y junto a otras novedades también presentó el DaVinci Resolve Speed Editor. Este DaVinci Resolve Speed Editor es un pequeño teclado pensado para utilizar en combinación con la versión de 17 de DaVinci Resolve, en especial con la pestaña Montaje o la pestaña Cut para los que utilicéis la versión en inglés. Se trata de un teclado muy pequeño, con unas dimensiones muy reducidas. Tiene 245 mm de ancho, 156 mm de fondo y 44 mm de alto, con un peso de 780 gramos. El cuerpo del teclado es en plástico, aunque la parte superior casi asemeja a metal. La rueda es de metal mecanizado y recubierto en goma para dar un mayor agarre y comodidad. Podemos conectarlo mediante USB-C, que a la vez servirá de alimentación, o mediante Bluetooth. En el caso en que conectemos el Speed Editor mediante Bluetooth, este dispone de una batería que nos permitirá realizar una edición durante un buen rato. Se trata de un teclado muy interesante. Además, en ese mismo vídeo de lanzamiento, Blackmagic lanzó una oferta realmente muy interesante. Y es que para todos aquellos que compren la versión Studio de DaVinci Resolve en un distribuidor oficial, Blackmagic les da completamente gratis el DaVinci Resolve Speed Editor. En ese mismo momento, en mi caso en particular, yo ya hice el pedido al distribuidor en España, que en este caso se trata de Trigital. De esta manera ya entré en la lista de espera para recibir el pack de la versión Studio y del Speed Editor. El precio del Speed Editor es de 255 € más impuestos, pero con el pack actual, si compras en la versión Studio, te cuesta 255 € más impuestos, pero además te regalan completamente gratis el DaVinci Resolve Speed Editor. En cuanto a su funcionamiento, es sencillo, pero debemos tener en cuenta que está pensado para funcionar con la pestaña Montaje o Cut. Tenemos la rueda para poder movernos en la línea de tiempo o en los recursos, y luego tenemos las teclas en distintos grupos. Antes de nada decirte que los nombres en el manual vienen en inglés, por lo que mi traducción de los grupos o funciones al español puede que no sea siempre perfecta o exacta, pero prácticamente todo lo que te muestro se basa en el manual de DaVinci Resolve y lo que he estado probando estos días. En la parte derecha del teclado nos encontramos con el dial y con los botones de navegación. En la parte izquierda superior tenemos los modos inteligentes de edición y debajo tenemos los dos botones blancos para marcar el in y el out. Luego, debajo en la parte izquierda nos encontramos con las herramientas de live streaming y las teclas de transiciones. En el centro, en la parte superior, nos encontramos con las teclas de función. Y debajo nos encontramos con las teclas de bandeja de sincronización de multicámara. Además, las teclas tienen distinto tipo de pulsaciones. Pulsación simple, pulsación doble, pulsar y mantener, doble pulsación y mantener. Como puedes ver, el teclado, aunque pequeño, tiene muchísimas funciones, pero todas ellas orientadas hacia la pestaña de montaje. Este es uno de los aspectos que menos me gusta del teclado, y es que si quieres sacarle el máximo partido, has de tener en cuenta que debes usarlo con la pestaña montaje. Espero que en un futuro muchas de estas funciones sean compatibles con otras pestañas de DaVinci Resolve, o al menos con la pestaña de edición, principalmente porque la pestaña de edición nos permite hacer ciertas cosas que ahora mismo no podríamos hacer en la pestaña montaje, como por ejemplo trabajar a doble pantalla. Pero vamos a ver cómo funciona el Speed Editor en la pestaña de montaje. En la pestaña montaje nos encontramos con un dial fijo que además podemos seleccionar si este dial se mantiene fijo o se mueve. Esto lo podemos hacer a nuestro gusto. Además, nos podemos mover de manera muy fluida con el dial. Y con los botones de Source y Timeline nos movemos entre el modo cinta y el modo Timeline. Este modo cinta, la verdad, lo veo súper práctico, porque nos permite ver nuestra media de manera muy rápida y fluida. Disponemos una tecla de Stop Play en el medio del teclado para reproducir y parar según lo necesitamos. Y además, con los tres botones de navegación, Shuttle, Jog y Scroll, podemos movernos de manera aún más fluida según lo necesitamos. Si los vemos por orden, el primer botón que nos encontramos es Shuttle.
Si lo pulsamos podemos ver que se ilumina un LED para indicar que está activo. Con Shuttle básicamente nos movemos hacia adelante o hacia atrás según movamos el dial a la derecha o a la izquierda. Además nos moveremos con más o menos velocidad según lo que nos movamos desde el punto de partida. Como podemos ver, por ejemplo, varía desde 0,25x a 64x cuanto más adelante o cuanto más atrás está desde el punto de partida. Luego nos encontramos con el botón Jog, que también activa un LED. Este modo nos permite movernos unos pocos frames, incluso un solo frame. Hasta movernos de manera más rápida si nos movemos el dial de manera muy rápida. Aquí, al contrario que en Shuttle, si no movemos el dial, el cabezal no se mueve. Y por último, en este grupo nos encontramos con Scroll. Y este modo del dial es básicamente un modo jog potenciado. En este modo, en vez de pensar en mover el dial en frames, podemos asimilar que movemos el dial pensando en segundos. Y al igual que el jog, cuanto más rápido movemos el dial, más rápido se mueve el cabezal. Tener 3 modos de movimiento del dial es muy práctico y la verdad no hay nada escrito en piedra de cuándo se debe de usar un modo u otro. Pero Blackmagic en el manual hace una orientación de cuándo se debe de usar cada uno de los módulos que a mi parecer es bastante acertada. Recomiendo usar el modo Shuttle a nivel de escena, el modo Jog a nivel de clip y el modo Scroll a nivel de modo de cinta. Pero además tenemos otras herramientas de edición para la página de montaje. Los dos principales botones con los que nos encontramos son los botones de In Clear y Out Clear. Con el botón In marcamos un punto de entrada y si le damos una doble pulsación, eliminamos ese punto de entrada. Mientras que con el botón Out marcamos un punto de salida y si le damos una doble pulsación, eliminamos ese punto de salida. Además, si pulsamos el botón Source y nos vamos al modo cinta, al marcar un punto de entrada y salida, luego pulsamos de nuevo Source y entonces reducimos el modo cinta a una sola sección, lo que nos permite trabajar en una sección en vez de trabajar en el modo cinta. Y si queremos volver al modo cinta, simplemente pulsamos la tecla Escape. Pero además, si usamos los puntos de entrada y salida en la línea de tiempo, nos servirá para marcar un intervalo en el que introducir un clip seleccionado en el modo cinta, desde el punto de entrada marcado. Esto es muy práctico porque nos permite editar clips de manera muy precisa en el timeline. De esta manera, por ejemplo, podemos usar un clip de forma que se adapte automáticamente a la duración que le hemos marcado en el timeline. Pero es que además disponemos de varias herramientas de edición inteligente. Podemos decir que se trata de herramientas de edición inteligente porque automáticamente buscan los puntos de edición. Puedes ver que la pestaña de montaje o cut, cuando el cabezal se acerca a un borde de un clip, se marca el borde con una flechita en la línea de códigos de tiempo. Esto nos indica dónde vamos a aplicar el nuevo clip. La primera tecla es Smart Insert. Esta tecla básicamente inserta de manera automática la sección que tengamos marcada en nuestro modo cinta en un punto de edición más cercano, el que marca la flechita, y desplaza los clips siguientes hacia adelante. En el manual marca que es el punto de inserción anterior más cercano, pero podemos comprobar que selecciona automáticamente. Si hacemos una doble pulsación en Smart Insert, realizamos el Smart Insert pero sin tener en cuenta los puntos de entrada y salida marcados. La siguiente tecla es Append.
Básicamente es una tecla que ignora la posición del cabezal y posiciona siempre el clip al final del timeline. Y al igual que Smart Insert, si hacemos doble pulsación en la tecla, no tiene en cuenta los puntos de entrada y salida marcados e inserta todo el clip. A la derecha de Pen tenemos Ripple Override. Esta es una herramienta muy útil y a mi parecer muy sencilla en cuanto entendemos cómo funciona. Básicamente cuando usamos Ripple Override estamos sustituyendo un clip por otro. Esto hace que los clips a la derecha del clip que insertemos se muevan hacia adelante, en el caso que el nuevo clip sea más largo que el original. O también se puede mover a la izquierda en el caso de que el nuevo clip sea más corto que el original. Esto hace que Ripple Override sea una herramienta bastante interesante para ir probando distintas tomas sin que afectemos al ritmo narrativo. Pero debemos tener en cuenta que si disponemos de pistas muy largas pueden verse afectadas, como por ejemplo es el caso de la música. En la segunda fila de herramientas de montaje nos encontramos con Close Up. Esta es una herramienta interesante y que además, como veremos, es muy adaptativa. Básicamente, Close Up nos realiza una especie de zoom sobre el clip que simula, en cierto modo, el zoom de una cámara. Esto es muy interesante si trabajamos en 4K y tenemos clips de 8K o trabajamos en 1080 y tenemos clips en 4K, ya que en estos casos no perderemos nada de calidad. La herramienta básicamente realiza un acercamiento del 20% al 40% y aplica a la vez detección de caras. Si encuentra una cara, la herramienta la sitúa en el centro del cuadro. Además, podemos reposicionar la herramienta con los controles del inspector o la podemos situar con la propia tecla, con la posición y pos. Básicamente pulsamos y mantenemos y podemos mover el clip en el eje Y con el dial de búsqueda. Por ejemplo, en el modo Source o modo de cinta, el clip se añade al timeline como si fuera un close-up con la duración del punto de entrada y salida marcados. Mientras que si estamos en el modo timeline, se aplica un close-up en la pista superior, con una duración de hasta 5 segundos desde la posición del cabezal. Y por último, si nos encontramos en Override Mode, básicamente se crea un close-up de la cámara seleccionada en el timeline. Además, se encenderá un LED en la tecla para indicar que el modo está activo. El siguiente es Place on Top, que básicamente coloca el clip en la pista superior. El nuevo clip se alinea con el punto de inserción más cercano o con el cabezal, si no se han puesto puntos de entrada o de salida. Si ponemos un punto de entrada, el nuevo clip se alinea con el punto de entrada. Mientras que si tenemos un punto de salida, al final el nuevo clip se alinea hacia la izquierda desde el punto de salida. Y por último, en las herramientas de edición tenemos Source Override. Esta herramienta funciona cuando tenemos clips de varias cámaras, con el código de tiempo sincronizado. Básicamente marcamos un punto de entrada y otro de salida para sustituir el medio o la cámara de entrada. Con esto ya tenemos un buen grupo de herramientas de edición para insertar clips en el timeline. Pero también disponemos de un grupo de herramientas para el trimming. Y la verdad son una de las herramientas más útiles y rápidas del DaVinci Resolve Speed Editor. La primera tecla con la que nos encontramos es Trim In. Al pulsar la tecla y mantenerla pulsada se ilumina el verde junto al punto de entrada más cercano. Y con el dial simplemente lo giramos hacia un lado o hacia otro para ajustar el punto de entrada, ajustándose automáticamente los clips a la izquierda. Si usamos el modo Trim en el modo Source, lo que modificamos es el punto de entrada en el clip de modo cinta. Mientras que la siguiente tecla es Trim Out, que básicamente hace lo mismo que Trim In, pero en el punto de salida. En esta línea también tenemos la tecla Roll Slide. Esta es una tecla de doble función.
Cuando la mantenemos pulsada nos permite mover el punto de transición más cercano, que vendrá señalado por un Smart Indicator. Al soltarla confirmamos la edición. Si hacemos doble pulsación y mantenemos, aplicamos el modo Slide o deslizar. Con esta función podemos deslizar el clip y al soltar confirmaremos la edición. En la línea de abajo tenemos Sleep Source y Sleep Destination, que tienen una función muy parecida al recorte en la pestaña Edición. La diferencia entre uno y otro es que Sleep Source realiza el recorte al lado izquierdo del Smart Indicator. Y Sleep Destination lo hace a la derecha del Smart Indicator. Al igual que en Trim, para modificar mantenemos pulsado y movemos el dial. Y para confirmar la edición, simplemente soltamos la tecla. Y en esta línea también tenemos duración de la transición Set. Es una tecla con doble función. Para ello tenemos que tener una transición y estar cerca de ella. Al mantener pulsada la tecla con el dial podemos establecer de manera rápida la duración de la transición. Luego, si hacemos doble pulsación en la tecla, establecemos una nueva duración por defecto de la transición. Estas funciones de Trim son muy útiles para hacer ajustes rápidos. Con ellas podemos ajustar de manera muy fácil todos los clips que tengamos en el timeline, así como la duración de las transiciones. Pero además debajo tenemos las teclas de transición. Básicamente en estas teclas de transición tenemos Cut, Dissolve y Smooth Cut. Con cada tecla nos permite establecer un tipo de corte para cada punto de edición, que como siempre vendrán marcados estos puntos de edición por el Smart Indicator. Además, si usamos el modo Live Override o multicámara, podemos escoger entre cada uno de estos tres modos, además de transición, para establecer el modo de transición entre cámaras y se iluminará un LED para ver el modo activo. Como puedes ver, con el grupo de teclas de la izquierda, las teclas de navegación y el dial ya podemos hacer gran parte del trabajo de montaje. Pero aún tenemos un grupo de teclas en el centro que nos pueden resultar muy útiles y rápidas. El primer grupo que vamos a ver son las teclas de función. Son teclas interesantes porque nos permiten hacer acciones complementarias a las usadas en el montaje. La primera con la que nos encontramos es con Escape and Do. Con una pulsación simplemente funciona de manera idéntica al Escape del teclado, pero además si hacemos una doble pulsación nos aplica un deshacer y además si aplicamos varias veces nos aplica varias veces el deshacer. La siguiente tecla es de las más interesantes para hacer edición en multicámara y se trata de una función pensada para usar en combinación con la bandeja de sincronización. Además, una cosa interesante es que cuando pulsamos la tecla Sync Bin se activan los indicadores de distancia a los puntos de edición adyacentes. Básicamente nos muestran el tiempo al siguiente punto de edición más cercano a cada lado del cursor. Podemos utilizar la bandeja, marcar los puntos de entrada y salida y usar las herramientas de edición. O simplemente pulsamos el botón de la cámara que deseamos y con el dial se añade a la línea de tiempo. Esta selección se hace con las teclas de selección de la cámara de la bandeja de sincronización que veremos luego. Esta es una herramienta muy útil, en especial si tenemos una edición en multicámara, pero es una de las herramientas que menos he usado hasta ahora con el Speed Editor y en la pestaña Montaje, por lo que os traeré más información más adelante cuando haya profundizado más en sus posibilidades. Principalmente porque creo que puede tener funcionalidades muy interesantes, aunque necesito explorar un poco más sus posibilidades para poder explicarlo un poco mejor. Pero vamos a seguir con las teclas de función. La siguiente tecla que vamos a ver es Audio Level Mark. Con esta tecla, si mantenemos la pulsación, podemos subir y bajar el volumen mediante el dial. Y nos subirá y nos bajará el volumen de todo el clip. Además, con esta tecla, si hacemos una doble pulsación, añadimos un marcador en la posición del cabezal. Y si hacemos doble pulsación de nuevo en la posición del marcador, se nos abre el cuadro de diálogo del marcador. Y si lo que queremos es cambiar el color del marcador, simplemente hacemos una doble pulsación y mantenemos. De esta manera se nos abre un círculo de colores que moveremos con el dial para escoger el color que queramos.
Para mí esta función está muy bien, pero le falta una funcionalidad muy importante, o al menos yo no he visto cómo aplicarla. Y es que aunque tengas activados los keyframes, sube y baja el volumen de todo el clip. Yo lo he estado probando y no he visto manera de hacer estas variaciones de volumen con el Speed Editor y a la vez aplicar keyframes. Y la verdad, al menos para mí, esto sería muy interesante, en especial cuando tienes que editar diálogo y música de fondo, y existen huecos donde necesitas subir la música de fondo porque no hay diálogo. Aquí sería súper útil. Si alguno de vosotros descubre cómo hacerlo, os agradecería que lo indicaseis en los comentarios. La siguiente tecla es Full View, que básicamente con una pulsación nos lleva a la pantalla completa, y si pulsamos de nuevo salimos de la pantalla completa. Mientras que si hacemos doble pulsación, la tecla nos reproduce el pre-roll y post-roll de nuestra edición. Simplemente ajustamos la duración de esto en las preferencias de DaVinci Resolve. Y en la fila de abajo tenemos la tecla transición, que es muy interesante. Simplemente pulsamos y mantenemos toda la pulsación y se nos muestran todas las transiciones disponibles por orden alfabético. Podremos seleccionar la que queramos con el dial y al soltar la tecla se aplicará la transición en el Smart Indicator más cercano. Si luego hacemos una pulsación simple, se aplicará la transición de nuevo. Además, con esta tecla, si realizamos una doble pulsación y mantenemos, podremos modificar la fuente de los títulos si estamos sobre un título. Solo modifica el primer elemento del título y se aplica cuando soltamos la tecla. Al igual que Cut, Dissolve y Smooth Cut, tiene un LED para indicarnos que es la transición armada cuando trabajamos en Live Override. Sinceramente, esta función de títulos no la veo demasiado útil, pero igual para alguien que trabaje con mucho texto en los vídeos puede resultar interesante. La siguiente tecla que vamos a ver a mí me parece muy interesante, incluso la habría puesto como parte de las herramientas de edición. Se trata de la tecla Split Move. Con esta tecla podemos cortar un clip en la posición del cabezal, de manera muy similar a la cuchilla en la pestaña Edición. De esta manera podemos separar ciertas partes en medio de un clip o simplemente eliminar un fragmento. Si ya se encuentra sobre un corte, al pulsar de nuevo elimina el split. Pero otra función muy interesante es que si mantenemos pulsada la tecla con el dial podemos mover el clip entre los distintos puntos de edición. De esta manera es mucho más fácil cambiar el orden de los clips en la línea de tiempo. La siguiente tecla es Snap, que básicamente funciona de manera muy similar al imán, pero con el cabezal. Si lo activamos, cada vez que nos acercamos a un punto de edición, el cabezal se detiene durante un breve periodo de tiempo, de manera que es mucho más sencillo posicionar el cabezal sobre el punto de edición. Además, con esta tecla, si hacemos doble pulsación y mantenemos, podemos ajustar el tamaño del visor y de la línea de tiempo girando el dial. Y por último, en este grupo tenemos Ripple Delete, que al pulsar la tecla elimina los clips seleccionados o si no tenemos ninguno, el que tengamos justo debajo del cabezal. Además nos rellena los huecos que se produzcan moviendo los clips hacia la izquierda. Con esto podemos ver que las teclas de función, algunas de ellas pueden resultar muy interesantes y otras raras veces las utilizaremos. Por ejemplo, para mí cambiar la fuente con la función de title no es demasiado interesante y hubiera sido más interesante poder aplicar keyframes con el volumen. Pero igual puede haber personas que tienden a hacer muchísimas fuentes distintas dentro de un mismo vídeo y esto les puede resultar útil. Pero vamos a ver el último grupo de teclas. Como ya vimos anteriormente, disponemos de un botón Stop Play con el que reproducir y parar nuestro contenido. Disponemos también de la tecla Video Only. Cuando la activamos ilumina un LED y básicamente solo nos permite insertar vídeo desde el source a nuestra timeline. Para desactivarlo simplemente pulsamos de nuevo. También disponemos de la opción Audio Only, que hace lo mismo pero solo nos deja insertar audio en vez de vídeo. Funciona exactamente como Video Only pero con audio. Y luego tenemos las teclas de selección de cámara.
Estas teclas nos permiten movernos entre las distintas cámaras en la bandeja de sincronización, de manera que si pulsamos una vez nos permite acceder a una cámara en concreto. Esto nos facilita marcar de manera más fácil los puntos de entrada y de salida. Para volver al modo bandeja de sincronización, solo necesitamos pulsar la tecla Escape. También, si nos encontramos en el modo Timeline, nos permite seleccionar las distintas pistas. Esto es muy interesante porque si, por ejemplo, tenemos varias pistas con el mismo Smart Indicator, vemos que se nos aplica la edición a todas las pistas. Simplemente pulsamos el botón de la pista a la que queremos aplicar la edición y ya se aplica. Y al igual que antes, solo tenemos que pulsar Escape para volver al modo normal. Además, todas las teclas tienen un LED que se activa cuando pulsamos la cámara en el modo Live Override. El modo Live Override es un modo especialmente pensado para trabajar con multicámara. Es un modo que vamos a ver de manera muy rápida, demasiado rápida quizás. Más adelante traeré un vídeo sobre estas funciones, pero hoy lo vamos a ver de manera muy rápida. Principalmente este modo nos hace una especie de realización en vivo de varias cámaras sincronizadas en la bandeja de sincronización. De esta manera podemos reproducir con el dial e ir haciendo la realización durante la marcha. O simplemente podemos después ajustar con más ángulos de cámara. Y además, como comentábamos anteriormente, podemos establecer el tipo de corte o transición que queremos cuando cambiamos de cámara. Es una herramienta útil, sobre todo para aquellas personas que trabajen mucho con multicámara, pero creo que hay otro aspecto que posiblemente interese más a muchas otras personas. Y se trata de saber cómo de compatible es el DaVinci Resolve Speed Editor con la pestaña Edición. Pues con respecto a la pestaña Edición, la funcionalidad del DaVinci Resolve Speed Editor es más limitada, pero en muchos aspectos siguen siendo útiles. Por ejemplo, el dial y las teclas de navegación siguen siendo funcionales. El dial funciona. Y podemos cambiar entre los tres tipos de movimiento. Y siguen funcionando los botones Source y Timeline, pero con una particularidad. Como aquí no tenemos disponible el modo cinta, cuando pulsemos Source debemos haber seleccionado previamente el clip en el panel multimedia. En este caso, como no lo hemos seleccionado, no nos irá. Hacemos doble clic y ya nos va al media en el panel multimedia. Luego, en cuanto a las herramientas de edición inteligente, bueno, funcionan, pero se vuelven un poco tontas. Siguen funcionando, pero ahora ya no disponen del Smart Indicator, por lo que se aplican directamente en la posición del cabezal. También podemos marcar puntos de entrada y de salida. Y en cuanto a las herramientas de trimming, también funcionan, pero su funcionamiento no es tan útil como la pestaña montaje, generándose muchas veces huecos aunque usemos la herramienta recorte. En especial, si hay varias pistas, las herramientas se vuelven un poco caóticas. Cut, Dissolve y Smooth Cut siguen funcionando, así como establecer la duración de las transiciones.
En cuanto al grupo de las teclas de función, aquí tenemos un poco de todo. Escape y deshacer siguen funcionando. Transición solo aplica fundido encadenado y no podemos coger otras transiciones con el dial. Sync Bin no tiene ninguna función porque la pestaña edición no existe. Y Split Move funciona un poco distinto. Aquí corta todo lo que pase por el cabezal. Para que solo corte un clip o clips tenemos que seleccionarlo previamente y ya solo cortará ese clip. Mientras que Move ahora funciona de forma un poco similar a Slide. Audio Level funciona de manera similar, aunque a veces tenemos que seleccionar el clip para que funcione, en especial si se trata de un clip de audio en la pista de audio. Y la parte de marcador funciona. Pero aquí no podemos activar el menú para seleccionar el color. Snap activa y desactiva el imán, pero no podemos mantenerlo pulsado para variar el tamaño del visor. En cuanto a la pantalla completa, funciona también, pero no funciona la parte en el review. Y por último, la parte del teclado numérico de las cámaras no le he encontrado funcionalidad. Incluso tampoco no me deja usarlo para introducir valores numéricos en el inspector. Como puedes ver, la funcionalidad en la pestaña Edit se reduce bastante. Sigue funcionando, pero el teclado ya no es tan útil como la pestaña Montaje. Y en cuanto a mi opinión sobre el teclado, os dejo una lista con los pros y contras que le he encontrado. En cuanto a los pros, la oferta del DaVinci Resolve Speed Editor al comprar la versión Studio de DaVinci Resolve es muy buena, en especial si aún no tienes la versión Studio, o si quieres tener más licencias. Se trata de un dispositivo que parece robusto y de calidad, con buena conectividad y es un plug and play en DaVinci Resolve actualmente. Es ligero y con batería, por lo que se hace ideal para editar de manera rápida con portátiles. Una vez aprendes a manejarlo, supone un plus considerable de velocidad en el montaje. La funcionalidad y suavidad del dial marcan una gran diferencia en el trabajo de montaje. En cuanto a los contras, solo vale para DaVinci Resolve, al menos por ahora, por lo que no te valdrá para otros programas de edición de vídeo. Está diseñado para la pestaña Montaje, por lo que funciona de manera torpe en la pestaña Edición y no tiene funcionalidad en otras pestañas. Esto es posible que en un futuro cambie con nuevas actualizaciones. Para sacar el máximo partido hay que usar la pestaña Montaje, con sus inconvenientes y limitaciones. A mi parecer tiene excesivos recursos para multicámara, pero faltan otras funcionalidades más comunes. Keyframes, cambiar el clip de pista, cambiar la velocidad de un clip, etc. Aunque barato, no es la opción más barata del mercado, aunque posiblemente sí que es la más adaptada a la pestaña Montaje. Debería de traer algún tipo de funda, se trata de un dispositivo portátil, por lo que se echa de menos ese pequeño detalle. Si no conoces la pestaña Montaje, puede ser que la sincronización de vídeos y audios resulte complicado. Es uno de los problemas con el que me encontré, pero es fácil de solucionar. En resumen, el DaVinci Resolve Speed Editor es una muy buena opción para todos aquellos que necesiten un plus de rapidez en el montaje. En especial con la oferta actual, que al regalarlo con la versión Studio es muy buena compra. Pero antes de que te lo compres, te recomiendo que pruebes la pestaña Montaje. Si no estás dispuesto a hacer los pasos iniciales de edición en la pestaña Montaje, puede que este teclado no sea para ti. Tengo que decir que cuando me llegó el teclado y empecé a probarlo en la pestaña Montaje, bueno, lo primero que se me pasó por la cabeza es si podría todavía devolver el teclado. Pero tras probarlo un poco, tengo que decir que es muy interesante. En especial es interesante para pequeños montajes donde no tengamos muchas pistas y donde tengamos poca edición de audio o podamos hacerla posteriormente. Porque lo que sí que he notado es que cuando hay mucho audio, la cosa se empieza a complicar. Por eso lo recomiendo solo para aquellas personas que hayan probado la pestaña Montaje y sean capaces de funcionar con ella. Y no me refiero solo a probarla 5 minutitos de nada. Me refiero a hacer un par de proyectos completos y analizar si seríamos capaces de poner parte de nuestro flujo de trabajo en la pestaña Montaje con el DaVinci Resolve Speed Editor. Si es así, es posible que ganemos muchísima velocidad en el montaje. Y esto es todo del DaVinci Resolve Speed Editor. Más adelante traeré más vídeos sobre este teclado
y seguramente también sobre la pestaña montaje. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en suscribirte al canal para no perderte próximos tutoriales de DaVinci Resolve 17. Espero que hayas disfrutado de este vídeo y que tengas un feliz día.